Gracias. Buenas tardes. Muy buenas al señor consejero. Volvemos a vernos después de un tiempo. Traemos en esta ocasión una iniciativa que va, como anuncié en la pasada Junta de Portavoces, va relacionada con un tema que fue objeto de pregunta parlamentaria en estas Cortes de Castilla y León, también por mi parte, que es la situación de la fisioterapia en Castilla y León. La situación de la fisioterapia nos preocupa en dos sentidos, que en el fondo tienen un elemento común, y es que la fisioterapia es algo cuya demanda va en aumento en el tipo de sociedad que tenemos. En primer lugar, porque el tipo de trabajos que tenemos en España y en las sociedades occidentales en general tienden a ser trabajos que generan nuevos tipos de enfermedades musculoesqueléticas derivadas de nuestro modo de vida sedentario y la cantidad de horas que pasamos posturales que generan este tipo de problemas. Y el segundo elemento es el problema que está relacionado con el envejecimiento de nuestra comunidad, que provoca que prácticamente cualquiera de este tipo de afecciones vaya en aumento en las comunidades que, como la nuestra, se encuentran en una situación del mencionado envejecimiento. La realidad y el problema principal que motiva esta interpelación es que a día de hoy no tenemos suficientes fisioterapeutas en el sistema público para atender a la demanda y a los problemas que tiene la población. Yo mismo, como trabajador musculoesquelético, como trabajador que tiene elementos posturales propios de quien tiene trabajo de pasar muchas horas en el ordenador, he conocido, como conocen miles y miles de personas en esta comunidad, cómo hay una parte importante de las dolencias que se tienen que no pueden llegar a ser atendidas por los fisioterapeutas del sistema público, sencillamente porque nos daría lugar a una cantidad de espera que provoca que la mayoría de las personas que sufren este tipo de problemas tiendan a buscar la solución en el modelo privado. Buscar la solución en el modelo privado, evidentemente, para quien tiene un buen sueldo, no es un problema. Para quien no lo tiene, evidentemente, sí. Y, por lo tanto, parece evidente que el aumento de la demanda de la fisioterapia en nuestra comunidad, que es acorde al progresivo envejecimiento de la misma y también a los cambios en el modo de vida y en la forma de trabajo y, en general, del tipo de nuestra sociedad, lo que tiene que ir acompañado es con un aumento del número de profesionales de fisioterapia, muy especialmente, diríamos, en atención primaria. Lo cierto es que el aumento de demanda de fisioterapia de nuestras sociedades, lógico con el incremento de la media edad de las mismas, no ha conllevado un incremento significativo o incluso en algunos casos ha llevado un estancamiento o incluso disminución en algunas provincias respecto a la inversión pública en fisioterapia, en lugar de haberse potenciado de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud, esto tuve ocasión de plantearlo en la pregunta al Gobierno que sustancié hace varios plenos, la Organización Mundial de la Salud recomienda un fisioterapeuta por cada 3.000 habitantes en este nivel asistencial de la atención primaria. En Castilla y León la ratio es de un fisioterapeuta por cada 19.000. Por lo tanto, planteamos que tiene que haber un incremento de las plantillas de fisioterapeutas en atención primaria que permita a estos profesionales reducir su carga profesional directa. En muchos casos hemos conocido a través del Colegio Profesional de Fisioterapeutas que hay una carga superior a 50 pacientes al día, algo sencillamente inasumible, y que permita a estos profesionales también realizar actividades domiciliarias, grupales o preventivas que a día de hoy figuran ya en sus competencias, pero que no pueden desarrollar en muchos casos sencillamente por la tremenda carga. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Por la tremenda carga asistencial, por la tremenda carga de pacientes en la que se encuentra. Bien, como decía, la consolidación y creación de plazas de fisioterapia se encuentra muy por debajo de la demanda y muy por debajo del asistente en otras comunidades autónomas. En el año 2008 se llevó a cabo la primera OPE del SACIL con 42 plazas. Otras 42 plazas en el año 2010, 6 en el año 2012, ningún proceso en el año 2010, hasta los años que van de 2012 a 2017, en este mencionado año 17 plazas y ahora se han anunciado 48 para el 2019. Es decir, hablaría
hablaríamos de 155 plazas desde la cesión de transferencias hasta el año 2019, casi 20 años después. Esto provoca una demora de fisioterapia en muchos centros que no se ataja desde hace años, existiendo una lista de espera que va desde semanas a meses. Yo planteaba en la pregunta que realicé al Gobierno hace varios plenos cómo hay muchos centros donde no se abre en horario de tarde, como el caso de Cobaresa, Valladolid, Tordesillas, Riaza, Armunia, Astorga, Benavides de Órbigo, Cistierna, Santa María del Páramo, Valencia, Don Juan, Almazán, Zamora, etcétera. Centros con largas esperas donde no se abre en horario de tarde, con lo cual las personas que trabajan de mañana, lógicamente, se encuentran discriminados, no pueden acceder a este servicio. Por lo tanto, el primer planteamiento al que tenemos que ir es al de un incremento de plantilla, que permita, entre otras cosas, abrir aquellos centros de atención primaria que no abran en horario de tarde y organizar programas de educación para la salud, preventivos y de acción directa en dolencias musculoesqueléticas, etcétera. Asimismo, hay varios elementos para plantear el debate que tendría, yo creo, que tener protagonismo en la discusión política en este momento. Así, por ejemplo, el elemento de debate sobre la reclasificación categorial profesional del fisioterapeuta, el ahora llamado el TREBEP, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en el cual actualmente está establecido que para acceder al grupo A1 se exige tener el título de grado y, sin embargo, las plazas que se ofertan desde las administraciones públicas para fisioterapeutas son encuadradas en el grupo A2. Estamos hablando, señor consejero, de un agravio comparativo con otros graduados que han realizado estudios universitarios con la misma carga lectiva. Parecería razonable una reorganización de nuevo de esta categoría profesional. Otro aspecto que nos ha llegado es la preocupación por el intrusismo en esta profesión, aquellos elementos que se encuentran en esa delgada línea o no tan delgada en algunos casos, que viene a separar lo que es la práctica de la fisioterapia con algunos elementos de tipo pseudo profesional o pseudo científico que se permiten el uso de publicidad engañosa, concursos supuestamente profesionalizantes de disciplinas sanitarias que confunden la legítima y correcta actuación de la fisioterapia científica con otros elementos que confunden al paciente, lo cual nos llevaría también a la necesidad de revisar las normativas de procedimientos sancionadores, a la aprobación de una ley de publicidad sanitaria que asegure la regulación de forma ética de esta oferta de servicios sanitarios, o a que desde las administraciones públicas se luche contra aquellas organizaciones que promuevan terapias sin base científica. Otro elemento que nos parece de enorme importancia es también el auge que tienen los estudios de fisioterapia en las universidades privadas. No porque se estudie en la universidad privada en sí, sino por una práctica que se está desarrollando de una manera excesivamente desaforada, que es la práctica de la formación online o a distancia. Voy a explicarlo bien para que se me entienda. Yo no estoy en contra de la formación a distancia en la mayor parte de los estudios. Es más, algo que venimos reivindicando desde Izquierda Unida es que las universidades públicas empiecen a ofertar estudios online. Precisamente se lo pudimos plantear al consejero de Educación hace poco y lo estamos reivindicando en diferentes interpelaciones e iniciativas, porque nos parece que es una forma de reforzar a la universidad pública frente a una práctica que hasta ahora ha beneficiado casi exclusivamente a la privada. Lo que sucede es que hay prácticas como la fisioterapia que no pueden plantearse sencillamente desde una formación a distancia y muy difícilmente desde una oferta semipresencial. Por lo tanto, parece evidente que es necesario generar una investigación y un estudio para asegurar que no haya una inundación del mercado por parte de este tipo de grados y de titulaciones que muy difícilmente se pueden ofertar desde la distancia. No es el caso de otras titulaciones, especialmente especialidades, donde sí se puede dar este tipo de formación. Pero parece evidente que las entidades privadas, cuando desarrollan una labor de este tipo de grados, es porque hay mercado, evidentemente. Y en este sentido, una titulación como la de fisioterapia, lógicamente, es muy golosa y es muy jugosa para este tipo de entidades.
Un último aspecto que me gustaría citar antes de terminar esta intervención es lo que supuso el decreto 14/2017, que planteaba el carácter prescindible de la figura del fisioterapeuta en las residencias de la tercera edad. Un elemento que nos parece enormemente preocupante y un elemento que nos parece que repercute, en primer lugar, en el propio estado laboral de este gremio y, en segundo lugar, y muy importante, en las personas que viven y habitan en esta residencia de tercera edad y que, lógicamente, por la situación en la que se encuentran, parecen requerir este tipo de servicios de una manera muy importante. Es evidentemente haber quedado fuera el personal técnico requerido en las residencias y centros de personas mayores por parte de los fisioterapeutas supone, a nuestro juicio, una decisión muy errónea y poco cercana a las necesidades reales que tienen las personas que se encuentran en dichas residencias. Se me ha terminado el tiempo de esta primera intervención. En el segundo turno podremos seguir comentando más elementos. Sí, una cuestión importante, ¿no?, en torno a los diferentes elementos que plantea. Primero, yo creo que está bien que al menos se comparta la idea de que hay que invertir más. Es decir, ya nos parece que es un primer paso y un primer elemento, ¿no? Algunas cuestiones. Establecer una ley de publicidad sanitaria no tiene nada que ver con realizar censura previa ni con cualquiera de estos elementos. Hay muchísimas cuestiones en nuestra sociedad que tienen una regulación, porque precisamente lo que se puede incurrir es en publicidad engañosa, y en ese sentido tenemos miles de ejemplos donde está regulada la publicidad de muchísimos ámbitos de nuestra sociedad, en el ámbito sanitario y en muchos otros ámbitos. No hay más que ver, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, por ejemplo. Por lo tanto, no se trata de un acto de censura previa y nada similar. Censura es lo que se hace cuando se dice que una persona tiene que entrar en la cárcel por el contenido de una canción o cualquier otra cosa parecida. Regular cómo se vende un producto sanitario, en este caso, no tiene que ver con la censura. Más bien, de lo que se trata es de evitar ese intrusismo en el que hemos coincidido que efectivamente hay que impedirse. En materia del grado online, efectivamente es algo que tiene que ver más con educación que con sanidad. El problema es que en este caso de la fisioterapia hay cuestiones que van más allá de la propia Consejería de Sanidad. No solamente hay otro elemento que no me ha dado tiempo a tratar antes, que es la cuestión de los fisioterapeutas que trabajan en el marco del sistema educativo y que también tienen una serie de problemas relacionados con que no se clarifica su situación, pero lo cual efectivamente no es una competencia de su consejería. En cuanto a la eliminación del carácter de obligatoriedad de contar con estos profesionales en el ámbito de las residencias, lo que termina generando de una manera indirecta es que, en la medida en que las residencias comiencen a hacer uso de esa posibilidad que les da el decreto de dejar de tener a estos profesionales, lo que va a generar es que al final las residencias privadas se vean vean ese tipo de servicios prestados por el ámbito público, y por lo tanto lo que supone es una carga más para el sistema público y una privatización encubierta, una externalización encubierta de los servicios sociales de nuestra comunidad. También algunos elementos que se han citado, ¿no? Yo creo que lo importante es ir a un plan de desarrollo de plazas de fisioterapia en el ámbito público, porque, como decía, y como conclusión central, esto es algo que yo conozco muy bien porque a muchas personas le ocurre esto. Cuando tú vas a tu médico de cabecera con una dolencia de este tipo, sencillamente el médico te plantea, con toda la honestidad del mundo, lo que te plantea el médico o la médica es: podemos esperar a que le trate un especialista, pero esto puede tardar tranquilamente un mes o más, y por lo tanto mi recomendación es que usted se busque un fisioterapeuta privado que le va a cobrar tanto, porque esa es la salida inmediata para que usted de aquí a una semana o 10 días pueda tener una solución real. El médico o la médico de cabecera normalmente lo que tiene la opción es de recetarte algún tipo de relajante o algún tipo de analgésico, empastillarte para aguantar aguantar como se puede el dolor derivado de una contractura, de cualquier tipo de dolencia, y pasarse a la privada, porque en el ámbito público es imposible tener un tratamiento a tiempo, salvo que sea un elemento, lógicamente, de enorme gravedad. Y ese es el tipo de elementos que tenemos que ir cuidando en una sociedad donde este tipo de trastornos va a ir a aumento. Por mi parte, nada más.